Morales. Y también podríamos hablar un poco de lo que está pasando con Brasil, que el gobierno de Dilma, a diferencia de Lula, intentó políticas más neoliberales, si se quiere, o políticas económicas más ortodoxas, y eso le está trayendo problemas en la población, en las encuestas, en la imagen pública, porque mucha gente se queda afuera, etcétera. No creo que sea cierto que haya una diferencia sustancial entre Dilma y Lula. El presidente del Banco Central brasileño, durante los 8 años de gobierno de Lula, fue un señor cuyo nombre no me acuerdo ahora, que era más neoliberal que Cavallo. O sea, la diferencia está en la magnitud entre la Argentina y Brasil, es que la magnitud de la economía brasileña permitía que se conciliasen políticas económicas ortodoxas. Yo he hablado con muchos militantes de movimientos sociales brasileños, con muchos militantes políticos brasileños que acusaban a Dilma y Lula de ser abiertamente neoliberales. Y desde el punto de vista de la política económica en general, y particularmente de la política monetaria y bancaria, fueron claramente neoliberales los manejos que hicieron tanto Lula como Dilma. La diferencia está en que se agudizó la crisis económica y vos tenés un país con 400.000 millones de dólares de reservas. Podés usar una parte de las reservas para impulsar el desarrollo económico. Y creo que en este punto Dilma no termina de medir con claridad la magnitud de la ofensiva que viene contra ella. O sea, se la acusa de corrupción. No hay cosa más fácil para la derecha acusar de corrupción. Particularmente Brasil es un país que no puede ser gobernado sin corrupción, porque hay tal fragmentación de los partidos políticos que vos no podés sacar ninguna ley sin poner guita. O sea, está condenado un jefe de gabinete de Lula, creo que el apellido era de Dirceu, por pagar coimas a diputados y senadores para que se aprueben leyes. Es imposible gobernar Brasil desde el origen del Brasil como república liberal a fines de la década del 80 del siglo XIX, cuando fue depuesto el emperador, sin aceitar las coimas para los distintos partidos, porque hay un montón de partidos estaduales, o sea, provinciales, que tienen su peso. O sea, vos tenés, el único partido realmente nacional es el PT. Vos tenés el PMDB, que es otro partido. Cardoso, ¿no? No, no, me confundí. El PMDB es el de Cardoso. El PSMBD, que es el partido socialdemócrata, que tiene la llave de la gobernabilidad. Si voltean a Dilma, se va a pasar al nuevo presidente y le va a asegurar la gobernabilidad. Y para eso va a cobrar. O sea, vos no podés gobernar el Brasil sin tener dinero para tarifar a diputados y senadores. Se agarran de eso y van contra Dilma por una causa estructural que tiene que ser medida porque es común a la Argentina, a Venezuela, a Bolivia y a Brasil, que es el ascenso de sectores de clase media que estaban en lo peor del neoliberalismo totalmente tirados. Yo te tiro un dato simplemente. No hay colectividad más de clase media que la colectividad judía en la Argentina. O sea, en el año 2001, 20% de la colectividad judía vivía en villas miserias. Y hoy en día la clase media judía es entusiastamente pro, militantemente pro, rabiosamente pro. Lo decía un asesor de Lula, a quien yo entrevisté en el año 2011, cuando vino a la Argentina, y no me acuerdo el nombre, pero se puede buscar en Relación Popular ese reportaje, que estamos creando una clase media que nos va a sacar del gobierno. Vos tenés un tipo que está hundido en la miseria, recupera su estatus de consumo de clase media y se pone mucho más exigente con el gobierno que lo salvó de la situación previa que con quienes lo crearon. O sea, ese problema vos lo tenés en toda América Latina, aún en Bolivia. Vos tenés en Brasil una oposición que desatada, cuyo objetivo
me parece que no es tanto voltear a Dilma, aunque si la pueden voltear la voltean, sino que el objetivo es desgastar tanto al PT que en el año 2018, cuando haya elecciones, no pueda presentar a su político más popular, que es Luis Ignacio da Silva Lula. O sea, el objetivo es emporcar tanto al PT que no pueda tener continuidad en el gobierno, con todos los errores, con todas las limitaciones. El PT logró desterrar gran parte de la pobreza en territorios como los del del noreste brasileño. Vos sabés que nordestino, decirle a alguien nordestino es lo mismo que decirle cabecita negra acá. O sea, el nordestino era el sinónimo del tipo pobre que emigraba. Lula mismo fue un nordestino, que le faltan 3 dedos porque lo perdió en un torno cuando trabajaba en una fábrica del cordón industrial de San Pablo. Vos le decís nordestino a un tipo, es el peor insulto que le puedo decir. En el nordeste de brasileño, antes de la llegada de Lula, los hombres se comían a los perros o los perros a los hombres según la correlación de fuerzas. Con el plan Bolsa desterraron el hambre. O sea, es un gobierno que ha logrado reformas que se han incorporado como derechos. Que tenemos la experiencia cercana de la Argentina. Menos de 3 meses de macrismo y quieren barrer todas las conquistas que el pueblo ha logrado en estos últimos 12 años de kirchnerismo. Se lo presenta en la Argentina como la cuestión de los ñoquis, van contra los ñoquis, pero ¿de qué ñoquis me estás hablando cuando echaron médicos de un programa que iba por los barrios dando salud? ¿Qué tipo de ñoqui es ese? En el Canal Encuentro había un conjunto de trabajadores que trabajaban en producción de contenido. Fue la mujer del ministro de Cultura, Pablo Del Luto, se llevó las computadoras y entonces son ñoquis, no trabajan. O sea, la cuestión del ñoqui es un taparrabos para mostrar que van contra los derechos del pueblo, en el caso de la Argentina. Y en el caso de Bolivia, también se dan. En Venezuela es evidente que la clase media, y no es de ahora, las clases medias más acomodadas estaban furibundamente contra el chavismo. Desde el comienzo fueron las clases que impulsaron las medidas que terminaron en el golpe del año 2002 contra el extinto presidente Chávez. En el año 2014 comenzó el proceso de las guarimbas, o sea, las movilizaciones callejeras que terminaron con el señor Leopoldo López preso. Hay que decir que el chavismo, el macrismo, presenta a Leopoldo López como si fuera una Carmelita descalza. Leopoldo López salió encabezando manifestaciones masivas para deponer a Maduro y se entregó preso cuando desde los servicios de informaciones del chavismo le presentaron a la familia de Leopoldo López escuchas de compañeros de Leopoldo López, ese proceso donde decían que en una de las guarimbas lo iban a matar para culpar al chavismo. ¿Qué es una guarisma? Una guarimba es una manifestación callejera que cortaban la calle, ponían alambrados, hubo gente que murió porque... Un piquete, pero más sofisticado. Un piquete de derecha y violento en serio, porque cruzaban alambrados de extremo a extremo de la calle y hubo gente que de noche pasaba con motos y se terminaba acogotando. Hubo muchos muertos en las guarismas, no tengo la cifra exacta, pero nos presentaron. Macri fue a la reunión del Mercosur en Asunción del Paraguay pidiendo por la libertad de los presos políticos, en Venezuela personificándolo en Leopoldo López. Habría que preguntarle a Macri por qué no se manifiesta por la libertad de los presos políticos de los Estados Unidos. Algunos tienen más de 30 años presos en las cárceles de Estados Unidos. Por ejemplo, un señor que se llama Mumia Abu Amal, no sé exactamente, no es el nombre real, es un negro que se hizo musulmán, se puso ese nombre, que está condenado a muerte y está apelando hace más de 30 años. Hay un patriota por la libertad
la independencia de Puerto Rico, que está preso hace más de 30 años, no me acuerdo el nombre, y Obama se acordó cuando tiene que entregar el mandato que quería cerrar la prisión de Guantánamo. Se estuvo 8 años que no pudo cumplir. En Guantánamo hay presos sin proceso, presos que son, de hecho, son secuestrados, fueron secuestrados por fuerzas de tareas, para decirlo en palabras argentinas, internacionales, trasladados de los lugares más insólitos hacia Guantánamo, y que desde entonces no tienen ni siquiera proceso. No hablemos de condena, ni siquiera hay un juez que está observando la situación. Eso a Macri no le parece que es un atentado a los derechos humanos ni nada por el estilo. En Ecuador, el presidente Correa ganó en todo el país, menos en Guayaquil, cuyo alcalde es el principal opositor a Correa, y en Cuenca, otra gran ciudad del Ecuador. En Bolivia, en las grandes ciudades, ganó el neoliberalismo y sustentó el voto contra Evo del referéndum del domingo pasado, más la media luna de los estados ricos en recursos naturales. Y el pueblo más pobre sustentó a Evo, que hay que decir que sacó casi el 50%, cuando por el no se dio una alianza absolutamente estrafalaria. La ultraderecha racista, cuyo eje fundamental está en Santa Cruz de la Sierra, junto con la izquierda extrema. Yo le contaba a mis hijos de modo gracioso que cuando estuve en La Paz, voy a la universidad y veo un bruto cartel que decía Evo, sirviente del imperialismo, y al pie estaba una sigla de un partido trotskista similar al PTS argentino. Los trotskistas, si hay posiciones de ultraizquierda indigenistas, para quien Evo Morales es un sirviente de los blancos, se han unido a la ultraderecha racista y lograron por un punto y medio, derrotar la aspiración del presidente Evo Morales para volver a presentarse. Vamos a un corte musical y volvemos para cerrar el programa. Quedan 5 minutos nada más y podemos hablar un poco, si querés, de la realidad argentina o del Medio Oriente o de Rusia, de todo, El programa es tuyo, así que elegí vos. Bueno, volvemos.